Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Natalia Crom. Bienvenidos a mi canal El Inventario de Natalia. En este canal hablamos de simbología, especialmente de los animales, mientras desarrollamos procesos artísticos. El día de hoy vamos a hablar de la mariposa, por solicitud de un suscriptor llamado El Virtuoso. Su nombre de usuario es El Virtuoso, así que bueno. La mariposa resultó ser un animal muy virtuoso y vamos a ver de qué se trata. La mariposa viene de un grupo de insectos, un orden de insectos llamados los lepidópteros, que son voladores, y los que más conocemos son las mariposas y las polillas, que se conocen como mariposas nocturnas. Sin embargo, cuando vamos a ver las diferencias entre una polilla y una mariposa, hay varios comportamientos, varias características que las diferencian. Sin embargo, pues también las especies se pueden confundir mucho entre sí. En este video vamos a hablar específicamente de las mariposas, aunque las polillas tienen un sistema de reproducción muy similar, de reproducción y vida, unos comportamientos también muy similares, unos colores lindos también, pero nos centraremos en la mariposa. Estos lepidópteros son el segundo orden de insectos con más cantidad de especies. Encontré que cuentan con más de 165.000 especies, y ya hablando específicamente de las mariposas, en un estudio del 2021 se encontró que existen 17.500 especies en el mundo, y Colombia es el país con más especies de mariposa. Entre estas 17.500 tiene 3.642. Las mariposas habitan en casi todo el mundo, lo que sí necesitan es temperaturas más bien cálidas, entonces ya en lugares muy fríos, más polares, más árticos, ya no hay pues mariposas. Varían mucho también en sus tamaños. La mariposa más grande puede llegar a tener hasta 31 centímetros de ancho, pues con las alas abiertas, y la más pequeña de 1,2 centímetros. Y bueno, ya entre este rango hay muchos tamaños de mariposa. Estos lepidópteros que estamos hablando, tanto las polillas como las mariposas, entonces son insectos holometábolos. Estos son los que tienen esta metamorfosis completa, que va desde el huevo, luego es la larva o la oruga, luego viene entonces esta parte de la pupa o la crisálida, y finalmente la parte de adultez o imago, que es ya la mariposa con sus alas brillantes, hermosas, volando pues y de flor en flor. Esta parte final es la de la adultez. Entonces, al principio de su vida, la mariposa pues es una oruga que sale de este huevo. Esta oruga come mucho material vegetal, bastante, porque necesita acumular mucha proteína y grasa para la etapa posterior de la adultez y para la etapa pues como de la crisálida en sí. Estas orugas pueden considerarse como plagas porque pues se comen muchos cultivos. Cuando ya entonces han acumulado, digamos, todos estos nutrientes, crecen y desarrollan varias pieles. Ahí lo que hace es empezar como a exudar un hilo de seda que se cuelga como de un árbol. Entonces empieza a tejer, la última piel se va endureciendo lentamente y se convierte en crisálida, ¿cierto? Entonces esta crisálida es como ya ese recipiente que le sirve a la oruga para desarrollar esa transformación. Cuando ya digamos, está ahí lista, entonces viene este rompimiento de esta crisálida y sale la mariposa muy vistosa, esa que conocemos. Cuando ya la mariposa está pues en ese estado de adultez, solamente liba néctar de las flores, no consume nada más. De hecho, esa etapa pues es como la más corta de su vida. Entonces, tiene una lengua que es como un pitillo, más o menos una lengua que la enrolla, es flexible y es muy sensible, y la introduce dentro de la flor, y casi que con eso puede explorar toda la flor sin tener que moverse ella mucho. Entonces, también cuando ya terminó de comer, retrae la lengua y la encaja debajo de la cabeza. Este es un mecanismo muy bonito de la mariposa para libar ese néctar.
Como están solamente pues como con esa alimentación de ese néctar, entonces a veces necesitan sodio y no sé si han visto estas fotos de unas tortugas por allá en el Amazonas que son llenas de mariposas en los ojos porque se están tomando sus lágrimas. Es porque necesitan también un poquito de ese sodio, entonces se toman estas lágrimas o a veces toman como barro del lodo, tratan de extraer pues el sodio o inclusive a veces hasta de heces de animales. Las mariposas también tienen unos receptores gustativos en las patas. Entonces, si quieren saber si algo pues como que es comestible o apetecible, posan esas patas sobre la planta y de ahí empiezan a sentir pues qué gusto tiene. En la etapa adulta, cuyo objetivo principal es la fecundación y la reproducción, estos machos y hembras se buscan activamente con el aleteo, también con el sentido del olfato, con estas alas que ellos tienen así todas vistosas, tienen unas frecuencias de color ultravioleta que los seres humanos no podemos percibir, pero entre ellos sí, entonces también exhiben sus colores al macho y a la hembra para poder pues lograr esta fecundación, esta reproducción. También hay una forma de hacerlo que es que se lanzan una especie de polvitos que los científicos han llamado polvo del amor porque también es como que "Hey, aquí estoy", se llaman la atención con ese polvito del amor. Tras la fecundación, la hembra pone cientos o miles de huevos y pues normalmente el ciclo de vida completo de la mariposa, desde el huevo hasta la edad adulta, puede durar desde 30 días hasta inclusive hay unos que duran años. Sin embargo, esa última parte de mariposa normalmente viven de 1 a 2 semanas, inclusive pues se habla de que hay unas que viven un solo día porque pues no se están alimentando mucho y ya simplemente tienen el propósito de la reproducción. Algunas mariposas son migratorias, vuelan muchos kilómetros y las más reconocidas son las mariposas monarca que pueden migrar hasta 4.500 kilómetros. Esto es impresionante pues para un insecto tan pequeño. Las alas de las mariposas realmente son transparentes, pero logramos percibir esos colores tan llamativos y esas formas tan bonitas que tienen porque tienen una estructura con escamas muy pequeñitas que todo el tiempo reflejan la luz. Entonces, por eso si uno las mira de un lado, las ve de un color, si las mira del otro se ven de otra forma, tienen estas formas iridiscentes, estos colores iridiscentes y digamos que esa es una estructura súper, súper especial. Las escamas estas también tienen la función de regular la temperatura corporal. La vistosidad de estas alas también les sirven para mimetizarse del ambiente y protegerse más de los depredadores, porque en realidad las mariposas tienen bastantes depredadores, desde avispas, hormigas, pájaros, serpientes, sapos, ratas, lagartos, libélulas, arañas, en fin, tienen bastantes depredadores en este mundo de los insectos y en el mundo pequeño, pero ellas logran pues a veces mimetizarse con estas formas, los colores, hay unas que parecen hojitas de plantas y por eso es que también usan esta forma de reflexión del color para mimetizarse. Y comencemos entonces a hablar de la parte simbólica de la mariposa. Algo interesante es que en la antigüedad, para los griegos, la palabra psique o psique tenía que ver con la mariposa. Sin embargo, esta palabra pues tuvo una evolución y ya después tuvo que ver con aliento, con ánimo, con el soplo como de vida y finalmente con el alma y la mente. Y de ahí viene pues el tema de la psique, de la psicología. De hecho, este símbolo de la psicología tiene una forma de mariposa o está inspirado en la mariposa. ¿Por qué? Porque esta mariposa, ¿qué tiene que ver con la mente? Pues por un lado, porque a veces cuando la mente está así muy dispersa, pues es como que aletea y se mueve para aquí, se mueve para allá, a veces como la mariposa, pero también por esa transformación tan sutil, pero continua que se va dando como si la psique fuera esa mariposa o ese capullo que está guardado ahí en esa crisálida en el que se está transformando, esa oruga, perdón, para salir a volar con su luz propia y con sus colores propios y sus formas propias.
El libro de los símbolos nos dice acá muy bonito: en todo el mundo la sutilísima belleza de la mariposa, su naturaleza alada y su pasmoso despliegue a partir de un capullo de pupa han simbolizado el renacimiento del alma que emerge de un continente parecido a la crisálida. Como un vas alquímico, la crisálida es el recipiente dorado de la transformación, así como el objeto metamorfoseado, que oscila con suavidad en el viento y no ofrece ninguna señal externa del despliegue que yace oculto en su interior, mientras las viejas formas se disuelven y el tejido embrionario se reestructura. La mariposa es una de nuestras imágenes más poéticas de la renovación propia de la psique, e incluso trasciende los finales traumáticos. Los aborígenes australianos imaginaban las mariposas como almas que volvían después de haber entrado en la otra vida en forma de prosaicas orugas. Para los aztecas, las mariposas representaban las heroicas almas de los guerreros enemigos sacrificados o de las mujeres que morían en el parto. Un emblema de su sufrimiento de condenados a muerte era la diosa Itzpapalotl, una divinidad estelar a la que se representa como una mariposa rodeada de cuchillos de piedra y que está relacionada con el eclipse solar. En Oriente, la pupa quieta, pero que se transforma, ha parecido un modelo de evolución espiritual a través de la serena contemplación. De hecho, también podemos ver que los romanos y en la India tenían la idea de que la mariposa es el alma. Ellos creían que cuando una persona moría, durante la última exhalación de su alma, dejaba el cuerpo en forma de mariposa. Es por esto que la mariposa siempre ha sido ese símbolo de renacimiento, de reinvención, como de la conciencia de los ciclos, de que estamos viviendo un proceso de maduración, de que podemos ser algo totalmente diferente a lo que éramos antes. Pues una oruga no se compara con una mariposa. Y cómo lo logra: a través de una sabiduría para atravesar las diferentes fases de la vida, de estar dispuesta a morir, de estar dispuesta a encerrarse por un tiempo, a esa introspección, a esa contemplación. Esta parte de la introspección tiene mucho que ver con esa fase del ermitaño en el viaje del héroe, ¿cierto? En el que la introspección nos lleva realmente a esa transformación. Si nosotros vamos a comparar estas etapas de la vida de la mariposa con una vida humana, pues de la psique humana, entonces podemos ver que como oruga de pronto somos un poquito devoradores de lo que hay externamente, consumimos y consumimos información, experiencias, situaciones, estímulos de nuestros sentidos, hasta que llega un momento como que esto no nos llena más. Necesitamos encontrar qué es lo que nos satisface a nosotros mismos más allá de esos estímulos exteriores, y entonces entramos en esta fase de introspección, de empezar a reconocernos a nosotros mismos, de mirar para adentro. De pronto afuera no pasa mucho, como pasa con la mariposa cuando está guardada, entonces no se ve, pero adentro hay una transformación muy muy fuerte que se nota cuando ya nos hemos encontrado en nuestra esencia personal, en nuestro brillo propio, en nuestra forma real de ser y nuestros colores y todo, y salimos al mundo, bellos, hermosos, brillantes. También entonces en esta fase ya no somos tan devoradores y una peste como eran las orugas, sino que empezamos a polinizar. Con ese vuelo las mariposas polinizan, y es eso, o sea, es empezar ya más bien a dar un aporte al mundo, y es también tomar la parte más dulce de la vida. Es empezar entonces a ver con nuestra alegría, nuestros talentos, nuestras alas abiertas, nuestra disposición a volar, empezar a tomar este néctar de la vida y a encontrar lo más bonito. Esa es, digamos, mi aproximación a esa fase de transformación de la mariposa. Algo bonito también de la mariposa es que es capaz de ver más allá de lo evidente, o sea, ya pues empieza a ver estos colores, y cuando nosotros estamos como ya en ese proceso y en esa conexión interna con nuestra realidad, empezamos a ver más allá de lo evidente. Somos más flexibles, como esa lengua y esas alas que se mueven según su necesidad. También nos habla de la brevedad de la vida, porque finalmente pues la mariposa en sí en esa última parte vive muy poco, pero disfruta el momento mostrándose
en toda su esencia y tomando lo más dulce de la vida. Y pues la mariposa siempre es un símbolo como de alegría. Cuando vemos mariposas volando en las flores, en un jardín, se rodean de flores, se rodean de lo más bello. Entonces es este símbolo de alegría y como de plenitud, de paz. La mariposa nos enseña que nunca es tarde para renacer, porque si bien pasa tanto tiempo en estas otras etapas, al final de su vida dice, renazco, salgo de esta crisálida como la cosa más bella y ahí es que logra reproducirse también y dejar su huella. También vemos que estos animales pequeñitos nos hablan como de las pequeñas cosas, de ver los detalles, de fijarnos en los detalles. Y en este caso es que esa felicidad o esa plenitud también se encuentra en esas pequeñas cosas. En general, ¿de qué nos habla entonces esta mariposa? De trascender, de estar más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá de las distintas formas, más allá de lo evidente. Es no quedarse en moldes, no quedarse en una sola forma primitiva y pues como sí, como básica que podría ser esa oruga, sino tomar todo lo que es de su historia personal, de lo que comió, de lo que se nutrió, de lo que ya es como en su historia y su vida y adentrarse en ese proceso para trascender todos los velos de la existencia, de lo que se nos dice que debe ser y hasta de nuestras mismas propias limitaciones. Muy, muy bello este animal, siempre ha sido muy simbólico. Mil gracias al virtuoso por invitarme a hablar de la mariposa. Y bueno, un abrazo, nos vemos en un próximo video. Me pueden seguir también en Instagram y visitar mi sitio web para conocer mi obra. Un abrazo, nos vemos.